veníamos haciendo, para darle continuidad a lo que veníamos haciendo el día de ayer, pues vamos a empezar a mirar un poquito más el detalle de cómo funciona el proceso de aproximación por polinomios. ¿Listo? Para que nos hagamos una idea un poquito más clara de lo que podemos tener ahí, ya ayer habíamos hecho unos ejercicios con la función seno, y esos ejercicios de la función seno nos permitieron encontrar un polinomio, ¿no? Y a ese polinomio vimos que se conocía como el polinomio de Taylor. Para que el día de hoy tengamos como un poquito más ¿de qué? De interactividad o de alguna cuestión de ejercicio, pues vamos a empezar a mirar cómo funcionaría ese mismo ejercicio con la exponencial. Vamos a mirar las propiedades de linealidad que tiene el operador, porque finalmente Taylor va a ser un operador, y con base en ello, pues miramos de una vez algo que ustedes tuvieron que haber encontrado de lo de ayer. ¿Listo? Entonces, bien, nosotros hemos visto desde el día anterior las propiedades que tenía este polinomio. Nos vamos a concentrar un momentico en esto que está acá, y vamos a tratar un poquito de entender qué es lo que pasa cuando uno tiene los polinomios de Taylor de la función exponencial, ¿vale? Entonces, si yo tengo la función e a la x, ¿no? Si yo tengo f de x igual e a la x, pues yo tengo claro que todas las derivadas de esa función son ¿quién? Son la misma, ¿sí o no? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, señor. Listo. Entonces, todas las derivadas son la exponencial. Eso quiere decir que todas las derivadas, o sea, cuando yo vaya a mirar todas las derivadas de esa función evaluadas en 0, me deben dar 1. ¿Estamos o no? Sí. ¿Sí o no? Listo. El día de ayer habíamos visto que los coeficientes c sub i, el polinomio de Taylor, estaban dados ¿por quién? Por la iésima derivada evaluada en 0 sobre i factorial. ¿Estamos o no? Sí, señor. En nuestro caso particular, c sub i, pues va dado ¿por quién entonces? Por 1 sobre i factorial. ¿Hasta ahí estamos o no? Sí, señor. Listo, entonces eso ya nos da unas cuentas del polinomio de Taylor. Eso quiere decir que los polinomios de Taylor de esa función pues tienen que ser sumatorias para i desde 0 hasta n de 1 sobre i factorial por x a la i. ¿Sí o no? Entonces, a esto le podemos sacar acá como una tablita. ¿Qué va a pasar cuando i valga 0? Cuando i valga 0, ¿quién va a salir? El 1, ¿sí o no? Pero 1 sería una función constante atravesando este punto, y no tendría mucha suerte de aproximación. ¿Qué va a pasar luego cuando n valga 1? Pues voy a tener 1 más x, porque el factorial de 1 es 1. Luego, cuando n valga 2, voy a tener 1 más x más 1/2 de x cuadrado. Luego voy a tener 1 más x más 1/2 de x cuadrado. ¿Quién sería el término que sigue? ¿Un sexto de x al cubo? Un sexto de x al cubo, ¿sí o no? Entonces, si usted se da cuenta,
acá los puede ir viendo, ¿no? Entonces acá ve la exponencial, que se la marcan, B1 más X, B1 más X al cuadrado, y de una u otra manera ve que eso se le va acercando a la función, ¿no? Es decir, tiene que tener el mismo efecto que veíamos el día de ayer con las otras funciones. Vamos a, ¿no? Este es el de arcotangente, vamos a ver un poquito acá las aproximaciones de la exponencial. Entonces, si yo tengo la exponencial en el término lineal y la aproximo, voy a obtener una aproximación buena en la vecindad. Creo que era algo que ya habíamos hablado ayer, y era el concepto de que estas cuestiones van a funcionar bien acá en una vecindad del punto. Obviamente, si me alejo, la cosa no va a trabajar tan bien, ¿cierto? Entonces, acá cerquita funciona. Pero mire que si me alejo, ya aquí hay una distancia larga y esto no aproxima tan bien, ¿no? Ahora, si me voy a la cuadrática, que es la segunda que tengo ahí, y vuelvo a hacer el mismo ejercicio del graficado, miren la diferencia. Cuando tengo, ¿sí están viendo la gráfica? ¿Sí la alcanzan a ver bien? Sí, sí, señor. Entonces, miren, cuando estoy en la lineal, por acá, recuerden que la curva roja es la exponencial y las lineecitas verdes son como una ventana de ajuste, ¿no? De un error de 0.01. Si usted se da cuenta, la función lineal se sale de esa ventana de ajuste por acá como en 0.14. ¿Sí o no? Más o menos acá viendo la gráfica. Si usted mira la cuadrática, se sale por acá al final, como en 0.3. ¿Eso qué quiere decir? Usted está teniendo un ajuste. Oh. Y si hace la cúbica, que sería la tercera, que esa ya la tengo acá graficada, mire que la cúbica casi que no se sale, la tenemos de 0 a 0.5 y sigue dentro del margen de error. Entonces sí se da cuenta cómo a medida que usted le coloca más términos a su polinomio de Taylor, la posibilidad de que el polinomio se pegue más y más a la curva va mejorando. ¿Sí tenemos eso claro? Sí, señor. Entonces miren que ese comportamiento, por ejemplo, sucede igual acá con la función exponencial y me permite ya generar los polinomios de Taylor. ¿Ya? El día de ayer ya habíamos hecho, y como estamos revisando acá la teoría del libro también, el día de ayer miren que ya habíamos hecho todas estas fórmulas, todo este proceso de deducciones, lo habíamos hecho ayer, y pues entonces ya es hora de que tratemos como de formalizar un poquito más qué son los polinomios de Taylor y cómo van a dar. Un ejercicio que queda pendiente es que ustedes tomen esta función, aunque lo vamos a hacer de pronto ahorita o lo pueden dejar tarea, y es mirar cómo esta función aproxima el valor de E, por ejemplo, ¿no? Y cómo con esto yo puedo ir obteniendo valores de E, de dónde sale el 2.71 que da la calculadora. ¿Listo? Entonces, eso es una buena opción. Y entonces, hagamos un poquito más de cuentas. Pongamos acá otro tablerito blanco. Y empecemos. El teorema dice, sea f una función con derivadas de orden n en el punto x igual a 0. ¿Sí o no? Tenemos claro, bueno, ¿qué es lo que están haciendo acá? Ayer, la clase pasada, habíamos visto la cuestión de hacer Maclaurin y Taylor. Lo puedo centrar en 0 o lo puedo llevar al punto A. Lo puedo calcular en 0 fácilmente y luego hacer la traslación. Entonces, la función debe tener derivadas de orden n en el punto x igual 0. ¿Por qué razón? Porque recuerden que mi función se aproxima hasta donde me lo permitan las derivadas, ¿no? Entonces, acá dice, existe un polinomio P y uno solo, es decir, existe y es único, de grado menor o igual que n. ¿Por qué razón? Todos tenemos claro por qué el grado puede ser n, ¿sí o no? ¿Estamos en por qué el grado puede ser n o no?
No. Si no, pues si no digan que no y avanzamos. No. Claro, recuerde que yo saco un coeficiente por cada derivada. Ujú. Entonces, si la función tiene n derivadas, yo podría sacar n coeficientes. La pregunta es, ¿por qué podría sacar menos que n? O sea, ¿será que puede haber un caso en el que yo vaya a n derivadas, calcule n coeficientes de Taylor, pero mi polinomio no tenga grado n, sino un grado menor a n? Si algunos coeficientes son 0. Sí, señor, muy bien. Claro, ¿qué pasaría si la enésima derivada de la función en el punto fuese 0? Entonces el polinomio ya no sería de grado n, sino de grado n menos 1. Ujú. Entonces las derivadas 0 hacen que el grado se pierda. Y voy a dar un ejemplo. Ayer mirábamos los polinomios de Taylor de la función seno. Sí. Yo no puedo, si ustedes me piden a mí el polinomio de Taylor de grado 8 de la función seno, pues es el de grado 7. Ujú. Porque el término x a la 8 tendría coeficiente 0. Entonces usted puede tener la cantidad de derivadas o menor, que espace las n más 1 condiciones siguientes. ¿Y cuáles son las n más 1 condiciones siguientes? Que la imagen del polinomio y de la función sea la misma, que la derivada de la función y la del polinomio sea la misma, y así sucesivamente hasta que la enésima derivada del polinomio y la enésima derivada de la función, todas evaluadas en el punto, sean la misma. ¿Listo? Y esto pues se da con la fórmula que estudiamos el día de ayer. Asimismo, pues haciendo una traslación, usted puede obtener ese mismo resultado, ya no sobre un punto 0, sino sobre un punto A, ¿cierto? Okay. Que es lo que conocemos como el polinomio de Taylor, y ahí de hecho le aclaran que es en honor a un matemático, se llama Brooke Taylor. Y pues ese va a ser el polinomio de Taylor. Este teorema, digamos que el día de ayer nosotros hicimos el ejercicio de construir el teorema, de haber dado la prueba del teorema. Sin embargo, el teorema tiene una cosa pendiente, o tiene algo que valdría la pena revisar. Y es que acá me dicen, sea f una función con derivadas de orden n en el punto x igual 0. Existe un polinomio p. El día de ayer hicimos la construcción de que el polinomio existía, ¿sí o no? Sí. Sí, señor. ¿Qué es lo que me falta probar? ¿Qué me falta probar? Y uno solo de grado. Que sea único. Exacto, sí, por allá escuché, sí, señor. Entonces, en realidad, el problema que me falta, o el problema que tengo, es un problema de unicidad. Este asuntico, pues, merece un poquito de discusión, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación? Suponga por un momento que existe P de X diferente de Q de X, tal que ambos sean Taylor. ¿Listo? Es decir, imagínense por un momento que ambos son polinomios de Taylor. ¿Listo? Es decir, que ambos satisfacen las n más 1 condiciones. ¿Ya? Entonces, digamos que el polinomio P es la sumatoria de los C sub I x a la I, desde 0 hasta n. Y que Q de X es igual a la sumatoria desde 0 hasta n también de los D sub I x a la I. ¿Listo? Entonces, ambos son polinomios de Taylor. Entonces, uno tiene que ser C sub, una combinación lineal de C sub I por x a la I, y la otra tiene que ser combinaciones lineales de C sub I x a la I. ¿Cuándo dos polinomios son iguales? Cuando su grado es igual y sus coeficientes también. Cuando tienen el mismo grado y tienen los mismos coeficientes, ¿sí o no? Es decir, si yo quiero probar unicidad, ¿qué tengo que hacer?
Llegar a que tienen el mismo grado y que son los mismos coeficientes. Que todos los coeficientes son iguales. ¿Ya? Porque si todos los coeficientes son iguales, el coeficiente C sub 0, el C sub n y el D sub n son iguales, y eso garantiza que tienen el mismo grado también. ¿Listo? Ok, listo. Bien, entonces empecemos. ¿Qué sabe usted de P de 0? Que es igual a f de 0, ¿no? P de Es 0 tiene que ser igual a F de 0. Pero también es igual a ¿quién? A q de 0. A C sub 0, ¿sí o no? Ah, vale, sí, sí, sí. Pues porque P de 0 es el término independiente del polinomio, que es C sub 0. Por otra parte, usted sabe que Q de 0 es igual a ¿quién? Pues también tiene que ser igual a F de 0 por la propiedad que está acá, pero tiene que ser igual a ¿quién? A de sub 0. A D sub 0. Entonces, si usted coge este hecho de acá, este hecho de acá, se aplica transitividad, que concluye que C sub 0 es igual a es eso. igual a D Igual a de sub 0. D sub 0. ¿Sí o no? Sí, señor. Listo. Siguiente condición. ¿Cuál es la siguiente condición? Que P' de 0 sea igual a ¿quién? F' de 0. A F' de 0. Pero F' de 0, ¿quién es? Es 2 por C sub I. No, C C sub 1. Ah, ok, sí. ¿Sí o no? Ayer hicimos esas cuentas. Entonces, ese tiene que ser C sub 1. Y pues, análogamente, acá, Q' de 0, no me preocupe que ahorita viene el del 2, tiene que ser igual a F de 0, porque es un polinomio de Taylor, y tiene que ser igual a D sub 1. Once again, entonces uno hace transitividad, este con este, y concluye que C sub 1 es igual a D sub 1. Hagamos el último que vamos a hacer acá del ejemplo. Entonces, P segunda de 0, ¿quién sería? Pues por ser polinomio de Taylor, tiene que ser F segunda de 0. Y en el polinomio estaría dado por ¿quién? ¿Por quién estaría dado esto en el polinomio? 2C Por sub 2 2. veces C sub 2, ¿sí o no? Y cuando tenga Q segunda de 0, ¿ah? Q segunda de 0 tiene que ser igual a F segunda de 0, ¿sí? A F segunda de 0, y F segunda de 0 también tendrá que ser 2 veces C sub 2. Aplicamos transitividad entre esta igualdad de acá. Espérense que esta quedó fea esta línea. Ahora sí. Tenemos que aplicar transitividad entre esta de acá y esta de acá. Y entonces voy a obtener que 2 veces C sub 2 es igual a 2 veces D sub 2. Ya corregimos acá. Acá no es C sub 2, sino D sub 2. Se van los 12 y ¿a qué conclusión llega? A que C sub 2 es D sub 2. Y queda claro que usted puede hacer esto hasta la enésima derivada, ¿sí o no? Sí. Sí, Entonces, eso de una vez me garantiza. ¿Cómo garantizo que hay unicidad? Pues suponga que hay dos polinomios de Taylor diferentes, empieza a verificar y termina concluyendo que efectivamente los dos polinomios de Taylor tienen que ser Iguales. el mismo. ¿Por qué razón? Porque los coeficientes término a término van a ser iguales. Entonces, finalmente, lo que usted está mirando es que C sub I
es que C sub I es igual a D sub I. ¿Y eso qué implica? Que P es igual a Q. ¿Estamos o no? Sí. Listo, perfecto. Entonces, ya nos queda claro, ¿sí?, que tenemos el problema, o sea, que este polinomio es único. Es decir, ya entendemos que el polinomio de Taylor es único y eso de una u otra manera pues me da garantías para ¿para qué? Para el asunto del cálculo del polinomio. Muy bien. Ahora bien, ya teniendo claro que el polinomio se puede calcular, pues vamos a mirar acá, por ejemplo, en el texto, el ejemplo del polinomio del coseno, del exponencial, que lo construimos hace un rato, y el ejemplo de, aquí aparece como ejemplo 2, el del seno. Seno fue el que construimos ayer, y coseno, que está acá, es el que usted construyó de tarea, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Sí, señor. Es que uno pregunta por la tarea y no contestan. Bueno, obviamente en el polinomio del coseno aquí aparece un 1, pero pues ese 1 es x a la 0 sobre 0 factorial, ¿no? Sí. Para poderlo escribir en fórmula, como en fórmula de sumatoria. Entonces, ya teniendo claro que yo ya tengo algunos polinomios de Taylor, vamos a ver si es posible encontrar una conexión entre esos dos. Y eso se va a hacer pues a través de el procedimiento de cálculo sobre los polinomios de Taylor. Entonces, vamos a revisar acá un teorema, vamos a revisar la demostración del teorema. ¿Sí están viendo todos el libro? Sí, señor. Listo. Entonces, vamos a revisar el teorema 7.2. Entonces, el teorema 7.2 dice, el operador de Taylor T sub n tiene las propiedades siguientes. Quiero, antes de que sigamos aquí haciendo cuentas, y quiero hablar acá un ratico de eso. Nosotros habíamos visto, yo en algún momento les había comentado que en esta cuestión de la integración, pues aparecen fuertes conexiones con el álgebra lineal, ¿ya? Y es de nuevo la idea de operador. De la misma manera que la derivada y la integral son operadores lineales, calcular, o sea, aplicar Taylor a una función también tiene características de operador lineal, ¿ya? Y esa propiedad de linealidad, pues, viene a ser una cuestión como transversal en el cálculo, algo que siempre nos va a ir acompañando. Entonces, acá aparecen las condiciones, esta es la condición general de linealidad, ¿ya? O sea, que la transformación lineal que el polinomio de Taylor sobre esta combinación lineal es la combinación lineal aplicada a cada término del polinomio de Taylor. No vamos a mirar la demostración completa, o sea, no vamos a mirar la demostración sobre el operador lineal completo, pero sí la vamos a mirar pedazo a pedazo, es decir, sí vamos a tratar de mirar cómo funciona la demostración, primero sobre la suma y luego sobre la constante, ¿vale? Entonces, primero quiero tratar de mirar, si yo tengo, y miren que eso ya es una cosa, entonces tengo Taylor de orden n sobre f más g. ¿Listo? Entonces, quiero mirar si Taylor, ¿qué es lo que quiero verificar? Que Taylor de orden n sobre f más g sea Taylor de orden n sobre n más Taylor de orden n sobre g. ¿Sí o no? ¿Qué condiciones o qué hipótesis deben satisfacer las funciones f y g para poder hacer esto? Ser del mismo. Tener al menos n derivadas en cero, ¿sí o no? O bueno, en A, pero tener al menos n derivadas. Puede que no tienen que tener la misma cantidad de derivadas, pero deben tener al menos n derivadas para poder hacer el polinomio hasta el orden n. Entonces, el polinomio de Taylor estaría dado por ¿quién? Hagámoslo en A de una vez. Entonces, sería la sumatoria de ¿quién? De f más g iésima derivada, o sea, la iésima derivada de f más g evaluada en A sobre i factorial por x menos a la i. ¿Cierto?
Sí, Ujú. Esa es la definición del polinomio de Taylor. Esta sumatoria se debe hacer para i desde 0 hasta n. Ahora, ¿qué sabe usted de f más g derivado i veces sobre a? No voy a saltar los límites de la sumatoria, pero todos los tenemos claros, ¿cierto? Entonces, ¿qué sabe usted de la iésima derivada de f más g sobre a? Que tiene que ser igual a f más, ¿no? ¿A quién? Sí, por ahí es. A la décima Tiene que ser derivada igual de a... f de a Muy más bien. Esto tiene que ser la iésima derivada de f evaluada en a más la iésima derivada de g evaluada en a. ¿Por qué razón? Porque usted aprendió el semestre pasado en el curso de cálculo diferencial que la derivada de una suma es la suma de suma la de las suma de las derivadas. derivadas. ¿Sí o no? Entonces, Ujú. ahí eso viene a tomar utilidad. Y ahora, pues lo que podemos hacer es distributiva, ¿no? Entonces, al hacer distributiva, ¿qué me va a quedar? La sumatoria de la iésima derivada en a sobre i factorial por x menos a la i más la sumatoria de la iésima derivada de g evaluada en a sobre i factorial por x menos a la i. ¿Estamos claros o no? Entonces, lo que hice fue hacer la Señor. distributiva y si usted se da cuenta, con detenimiento, ¿qué hay acá? Pues el Polinomio. polinomio de Taylor de orden n de la función f y acá está el polinomio de Taylor de orden n de la función g. Entonces, miren que acabamos de probar el polinomio de Taylor de f más g es el polinomio de Taylor de f más el polinomio de Taylor de g. ¿Sí o no? Que es la primera implicación que se necesita para garantizar este teorema de linealidad. ¿Qué es la otra cosa que uno tendría que garantizar en la linealidad? Que cuando tenga una constante la pueda sacar, ¿cierto? Ujú. Del operador. Entonces, tendría, ahora tengo que hacer Taylor de orden n de constante por f. ¿Listo? ¿Y esto qué sería? Me quedó un poquito descuadrado del igual, pero no importa. Sería la sumatoria para i desde 0 hasta n. ¿De quién? De k por f y ésima derivada de k por f. ¿Sí o no? Evaluada en a sobre i factorial por x menos a la i. ¿Listo? Ahora, ¿quién es la iésima derivada de k por f? Esa es la iésima derivada de f. Claro, sería, porque como es una constante, nosotros sabemos que la constante sale a la hora de derivar, ¿no? Y no solo sale a la hora de derivar, sino que la constante también sale de la sumatoria, ¿no? Sí. Ujú. Entonces lo que tengo es k
por la sumatoria, la voy a dejar sin límites, ustedes ya saben cuáles son, de f y décima derivada por a, o sea, en a sobre i factorial por x menos a al. ¿Y esto de acá quién es? ¿Eso de ahí quién es? El polinomio de Taylor El polinomio, muy bien. ¿Qué es? El polinomio de Taylor de orden n de la función f. Entonces, si usted se da cuenta, estas dos condiciones que usted acaba de probar acá, pues son las condiciones de linealidad. ¿Ya? Son las dos condiciones de linealidad, porque si usted nos pide, creo que ya podemos hacer esto acá inclusive mentalmente, porque el polinomio de Taylor de orden n de C1f más C2g tendría que ser el polinomio de Taylor de C1f más el polinomio de Taylor de C2g, pero C1 y C2 son constantes, luego salen de los polinomios de Taylor y quedaría C1 por Taylor f más C2 por Taylor g. ¿Queda claro ese teorema? Sí, señor. Listo. Sí. Entonces, esta que viene es de mis favoritas, ¿de qué? De las propiedades favoritas que tiene esta cosa, y es derivación. La derivada de un polinomio de Taylor de f es un polinomio de Taylor de f'. Y uno queda como, ¿qué dice ahí? Entonces, la situación es la siguiente. Yo antes de proceder a hacer la demostración, porque pues también tenemos que mirar la demostración, quiero hacerles como un bolito de la idea. Entonces, usted tiene una función f, ¿sí o no? Y a esa función f, usted le asigna un polinomio de Taylor de orden n. ¿Cierto? Ujú. ¿Qué sabe usted? Que el polinomio de Taylor de orden n es igual en la imagen y en las n primeras derivadas, ¿sí?, a la función f evaluada en el punto que usted escogió como centro. ¿Sí o no? Ujú. Listo. Ahora bien, esto parece un diagrama conmutativo, esos que uno hace en álgebra. Yo derivo, ¿ya? Recuerde que esta función, ¿cuántas derivadas le conoce usted a f? N. Usted le conoce n derivadas, entonces usted puede hacer la primera derivada porque conoce hasta la enésima. Y ahora usted va a hacer acá, va a coger el polinomio de Taylor y lo va a derivar. ¿Sí o no? Sí, Yo voy a señor. coger esto y lo voy a derivar. Ujú. La primera pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿esto qué grado tiene? N-1. N menos 1. Esto tiene grado n-1. Porque era un polinomio de Taylor de orden n, lo derivó, al derivar pierde 1 en grado, entonces queda n-1. Pero de la misma manera que usted acá perdió 1 en grado, acá tenía n derivadas y ejecutó una. O sea que ¿cuántas derivadas le conoce usted a f'? N. N-1. n-1. ¿Ya? Y hagamos un ejercicio acá sencillo. ¿Quién sería f? O sea, ¿qué relación habría entre f' de 0 y este de acá? ¿Serían iguales? Sí. Claro, esta función tiene n-1 derivadas. Esta función también tiene n-1 derivadas. Y si yo cojo las n-1 derivadas de esta función evaluadas en a y las n-1 derivadas de este polinomio evaluadas en a, todas me van a dar iguales. ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, señor. O sea que por definición, este de acá, ¿quién es? Un polinomio de Taylor. El polinomio de Taylor de esta de acá. Ya. ¿Sí queda claro el esquema? Sí, señor. Entonces, si yo tengo una función y su polinomio de Taylor, y conozco que una función es su derivada, pues podría verificar, o sea, en vez de encontrar el polinomio de Taylor de la derivada,
lo que puedo hacer es tomar el polinomio de Taylor de la función y derivarlo. ¿Queda claro? Ujú. Sí, Listo. Ya quedó clara la idea. Ahora, ¿qué tiene que quedar claro? La demostración. Sí, porque pues, la idea, las ideas son bonitas, pero pues hay que hacer las demostraciones de los teoremas, ¿no? Que eso también es importante. Entonces tratemos de entender un poquito cómo funcionaría aquí la demostración, ¿vale? Como para que nos vaya quedando eso también acá claro a todos. Entonces, usted tiene una función f, ¿sí? Listo, y a esa función f le tiene asignado un polinomio de Taylor de orden n. ¿Sí o no? sí, sí. ¿Hasta ahí estamos? Sí, señor. Bien. Ahora, usted quiere calcular el polinomio de Taylor. Lo que le están diciendo ahí es que calcule el polinomio de Taylor de orden n menos 1 sobre la derivada y la derivada del polinomio de Taylor de orden f. Entonces, el polinomio de Taylor de orden f, ¿quién es? La sumatoria para i desde 0 hasta n de las iésimas derivadas evaluadas en a sobre i factorial por x menos a X a la I. a la i. ¿Sí o no? Sí, señor. Listo. Y bien que lo derive. Entonces, tome esto y derívelo. Entonces, como esto es un polinomio, todos nosotros sabemos derivar un polinomio, el exponente baja a multiplicar, restamos 1. ¿Sí o no? ¿Qué pasa cuando Sí, i sí, baje a sí. multiplicar y abajo esté i factorial? Se cancela un. Sí, señor. Se Que hay cancela menos un i. uno Entonces, ¿qué factorial, ¿no? factorial me queda ahora? Muy bien. Muy bien. Y Lo que menos pasa es uno que factorial. en esta versión de pantalla no los veo a ustedes, pero sé que por allá alguien dijo i menos 1 factorial, entonces muy bien. Y yo, la que sí que nunca habla, profe. Dice que me voy. No, habla más porque estás muy participativa. Claro, esto tiene que ser i menos 1 factorial, ¿listo? Y esto de acá, pues es x menos a la Y menos i uno. menos 1. ¿Ya? Obviamente los índices se mueven, ¿cierto? Porque cuando usted deriva, pierde un término. ¿Cuál término perdió? El primero. ¿Cuál término perdió? El primer término, ¿cierto? Eso quiere decir que ahora lo que tiene es una sumatoria desde 1 hasta n. ¿Mm? Pero, ¿y el qué? ¿Quién va a resto de gente? ¿Hasta ahí estamos o no? Sí, señor. Señor. Y acá pues están los términos de la iésima derivada en a. Mire que esto no se movió. Porque finalmente la iésima derivada evaluada en a, ¿qué es? Una constante, ¿no? Una constante, ¿sí o no? Ahora bien, esta sumatoria se podría arreglar, porque este aquí dice i menos 1 y acá dice i menos 1. Yo no quiero que la sumatoria esté en i menos 1. ¿Qué hago? O sea, yo no la quisiera en i menos 1 sino en i. ¿Qué le hago? Le sumo 1 a la variable y le resto 1 a los índices, ¿sí o no? Sí, sí, señor. Ya. ¿Sí? Eso es manipulación pues de propiedades de las sumatorias. O sea, yo puedo escribir esto como la sumatoria para i desde 0 hasta n menos 1 de la iésima derivada en a. Ah, perdón, ahí tengo un error. Porque ahí no quedaría la iésima derivada. ¿Qué derivada quedaría ahí? La décima menos La uno, ¿no? más 1 derivada. Sí, la más Y uno. ahorita arreglamos ese asunto.
la I más 1 derivada en A sobre I factorial por X menos A a la I. ¿Sí o no? Sí, señor. Ya casi tengo un polinomio de Taylor. ¿Qué es lo que me está dañando el polinomio de Taylor? ¿El I más 1? El I más 1. Entonces, acá es donde viene la siguiente consideración. Vamos a cambiar de color y la vamos a hacer por aquí aparte, ¿vale? Entonces vamos a hacer aquí una consideración pequeñita, y es que si yo tengo F, F', F segunda, ¿sí? Esta es la primera derivada, esta es la segunda derivada, esta es la tercera derivada, y las tomo ahora con respecto de F'. ¿Sí? O sea, mi función de referencia ahora va a ser F'. Para F, miren que prima, F segunda es una primera derivada. Ujú. Es decir, F segunda sería prima, y F tercera sería F' segunda. Y en general, si usted tiene aquí una derivada de orden I, en F', esa derivada, ¿qué orden tendría? Menos 1. Debería tener orden -1, ¿sí o no? Entonces lo escribo acá un poquito, esta última línea me quedó un poquito chueca. Entonces la escribimos acá más bonita. Entonces, claro, miren que llegaríamos a que si usted tiene la 10ª derivada en la función I, en F', esa derivada tendría orden I menos 1. ¿Queda claro? Ujú. Entonces, miren que en el momento que yo venga y tome esta sumatoria para ir desde 0, esperen un momentico, que quedó GBC 0, quedó GBC sumatoria en general. Entonces, en el momento que usted tome acá la sumatoria para I desde 0 hasta n-1 y haga el ajuste de que ya no tenga acá sí factorial siempre, ¿no? Entonces, ya no voy a hacer las derivadas con respecto a f, sino que las voy a hacer con respecto a f'. Y en el momento que las haga con respecto a f', la derivada ya no tiene orden i más 1, sino que va a tener orden Menos 1. i, Ujú. porque resté 1. A por x menos a elevado a la i. ¿Queda claro? Sí, señor. Entonces, nos debe quedar claro a todos que lo que se hizo fue utilizar esto de acá y que esto que tenemos acá es lo que me permite acá en este paso de renglones de aquí a acá cambiar la derivada. Y pues ya para terminar, si usted se da cuenta, ¿esto qué es? Esto es el polinomio de Taylor de orden. ¿Qué orden tiene ese polinomio de Taylor? N-1. N-1. n-1 ¿de quién? Yo estoy. De prima. De f'. ¿Sí o no? Entonces, mire, el polinomio de Taylor de orden n derivado es el polinomio de Taylor de orden n-1 de la derivada. ¿Queda claro? Sí, señor.
Entonces, mire, esa es la afirmación B. Es bonito tener esta posibilidad de que veamos el libro como todo libro que se respete. La demostración es una cosa muy descriptiva, no hace las cuentas en detalle, pero es bueno poder ir mirando los teoremas y poder ir haciendo el checklist de que las demostraciones nos van dando, ¿ya? Y de que eso va quedando claro. Quiero volver a la tarea y digamos que de ahí viene la insistencia de que yo les pidiera que hicieran una tarea. ¿Mm? Vamos a hacer esa tarea, vamos a revisar lo de la tarea, porque me interesa lo que estábamos haciendo ayer. Ayer nosotros teníamos una función seno, ¿sí o no? Sí, señor. Ayer estábamos hablando de seno de x, ¿vale? Y ayer nosotros le encontramos un polinomio de Taylor a seno de x. ¿Lo recuerdan? De hecho, ayer ustedes le hallaron un polinomio de Taylor. ¿De qué grado? De grado 7. 7. ¿Mm? A la función seno, ¿ya? Entonces la función seno, llevámoslo acá. Y, pues bueno, yo creo que nos acordamos más o menos de cómo iba, ¿no? ¿Sí se acuerdan un poquito? Sí, era Entonces, menos x a la 7 1 sobre 7 factorial 7 más más x a la 5 x a la 5 factorial menos x a la 3 sobre 3 factorial más x, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Listo. Sí, señor. Entonces, resulta, y esto que voy a escribir es un hecho muy conocido por todos ustedes. ¿Quién es f' de x? Coseno de x. Muy bien. Coseno de x. ¿Qué pasa si cogemos este polinomio de Taylor y lo derivamos? O sea, voy a coger este polinomio de Taylor de orden 7 del seno y lo voy a derivar. Entonces, ¿cuánto me daría la derivada de esto? Esto sería menos x a la menos x a la 6 sobre 6 factorial sobre 6 factorial más 4 x a la x 4 4 x a la 4 sobre 4 factorial más menos, sí, ya por allá le escucho la voz a Jessica, muy bien, más 1. ¿Y ese no se parece al que les dio de tarea? Sí. sí Ah, miren que, claro, yo podría calcular, o sea, ustedes hicieron ayer un lado del teorema, o sea, ustedes ayer hicieron este lado del teorema, calcular el polinomio de Taylor sobre f'. ¿Yo qué hice? ¿Yo qué acabo de hacer acá? Tomar el polinomio de Taylor de f y calcularle la derivada, y tiene que ser igual. O sea que el día de ayer usted tuvo que haber llegado a esta misma conclusión. ¿Sí? Ahora, profe, ¿qué pasa si vuelvo a derivar este? Si usted deriva este, le tiene que dar el polinomio, le tiene que dar menos el polinomio de Taylor del seno de orden 5. ¿Sí o no? Sí, señor. Sí. Entonces, ¿queda clara acá la aplicación del teorema? Sí. Listo. Hacer una advertencia futura. Y esa advertencia futura va con una de esas funciones que en los cursos de cálculo dan mucho problema. Y es la función arcotangente. ¿Por qué razón? Porque calcular el polinomio de Taylor de arcotangente va a ser una cosa bien enredada, de manera directa. Entonces lo que yo voy a hacer es buscar la manera de aplicar este teorema
sobre una función que conozca para obtener el polinomio de Taylor de arcotangente. Pero este problema lo vamos a trabajar más adelante, pero es importante que entendamos que esta construcción del teorema que estoy haciendo acá es importante para calcular polinomios de Taylor, de arcotangente y de logaritmo. Estas dos funciones van a necesitar un procedimiento como especial para calcularles el polinomio de Taylor. Y lo vamos a hacer usando este teorema. ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, señor. Listo. El teorema tiene una parte C. ¿La alcanzan a ver? Sí. ¿Alguno me puede hacer el favor de leerla? Claro. Integración. Una integral indefinida de un polinomio de Taylor de f es un polinomio de Taylor de una integral indefinida de f. Dicho con mayor precisión, si g de x es igual a la integral entre a y z, creo, de f de t de t, se tiene entonces que el polinomio de Taylor de grado n más 1 de g de x es igual a, pues, esa integral. Ah, no, mentira, la integral A la integral. de un polinomio de Taylor del grado n de f de t de t. Listo. ¿Se parece al Sí, teorema anterior? mucho. Claro, es el dual, es A ver, como yo- una especie de dual. De hecho, yo podría hacer un Lo mismo para lo contrario. machetazo. Yo podría machetear el teorema en la medida de que podría asumir que esta es G. ¿Sí? Si esta fuera G, pues esta de acá es la antiderivada de G, es la integral de G. Oh, sí, Pero, sí, pues porque sí. finalmente G, la integral es una función cuya es hacer el proceso de antiderivación. Pero no lo vamos a hacer así, vamos a tratar de hacer las cuentas. Mire que esto, si usted toma, nosotros ahorita hicimos el ejercicio de tomar el polinomio de Taylor del seno, derivarlo y obtener el del coseno. Esto lo que le está diciendo es que usted se puede devolver. Es decir, Exacto. si yo tomara el polinomio de Taylor del seno y en vez de derivarlo lo integrara, ¿a quién obtendría? El polinomio de Taylor del coseno. Casi. De menos coseno, porque la integral de seno es menos coseno. Y claro, ahí va a haber un signo que no cuadra y ese va a dar el resultado. Pero entonces mire que tiene que ser una situación familiar, es decir, si yo tengo una igualdad de funciones, ¿sí? Y sobre esa igualdad de funciones hago integración o hago derivación, o sea, si tengo que una función es igual a un polinomio de Taylor, hago derivación o hago integración, eso se tiene que dar igual. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Sí, señor. Listo. Igual estas cuentas hay que hacerlas, ¿no? Eso no las vamos a hacer en tanto detalle, pero vamos a tratar de hacer lo mismo, ¿vale? Entonces, miren que acá, ya le están diciendo acá, que G, ¿quién es? La integral. Una integral. La integral, ¿no? Entonces, partamos del lado derecho de la igualdad, ¿vale? Y si yo parto del lado derecho de la igualdad, tendría que pensar en la antiderivada. Tengo que primero coger color, ¿no? Pensaría en la antiderivada, en la integral del polinomio de Taylor de orden n de la función f. ¿Sí o no? Por una cuestión ¿de qué? No, como esta parte del teorema no voy a hacer la demostración completa, sino que solo voy a hacer el bosquejo, la idea es que ustedes ya la puedan después escribir con calma. Voy a quitar los extremos un momento solo para mirar qué es lo que tiene que pasar, ¿vale? Entonces, sería que esto sería la antiderivada de la sumatoria para i desde 1 hasta n, perdón, desde 0 hasta n, de las iésimas derivadas de f evaluadas en a sobre i factorial por x menos a la i. ¿Listo? Serían las antiderivadas. Ojo, esas antiderivadas, bueno, les voy a hacer los extremos porque para que no.
para que después cuando la escriban bonita no les quede tan complicado. ¿Qué va a pasar en el extremo inferior? ¿Qué va a pasar cuando valga a? O sea, cuando usted haga la integral y le evalúen los extremos, ¿qué va a pasar cuando reemplace a? Cero, ¿no? Claro, porque x menos a, pues va a ser a menos a, 0. Entonces, evaluar en el extremo inferior va a generar un 0. Luego, la única evaluación que va a quedar, ¿cuál es? La La X evaluación en el extremo superior, ¿sí superior. o no? ¿Quién es la integral de x menos a la y? Mm, Por X. ¿Sería quién? X menos A X menos a la y más 1 sobre y más 1. y más 1, ¿sí o no? No, Listo. Eso quiere decir que a usted le debe salir una cantidad, ¿no? A diferencia de lo que nos pasaba ahorita, en vez de que se le reduzca un término, ¿qué va a pasar? se le agrega 1. Se le agrega 1. ¿Sí o no? Y entonces ahora va a tener acá i factorial, no va a tener i factorial, sino, bueno, va a tener i más 1 factorial, ¿no? Sí, sí, señor. Y acá va a tener x menos a la Y más 1. y más 1. Y acá pues va a seguir teniendo las iésimas derivadas de f con respecto a a. Les hago una pregunta. ¿Por qué aparece un término más? O sea, yo tengo un polinomio. ¿Cuántos términos tiene el polinomio de Taylor de orden n de f? N términos. Falso. ¿Cuántos términos tiene un polinomio de orden n? Pregunta la una, pregunta las dos, pregunta las tres. De orden n tiene n más un término, ¿sí o no? Ah, sí, la constante, jeje. Claro, porque usted suma desde 0 hasta n, tiene n más 1. ¿Ya? Sí, sí, señor, jeje. Eso quiere decir que este polinomio de acá no tiene n más 1, tiene n más 2. ¿De dónde salió el término? ¿De dónde me apareció ese término además? De la constante. La constante, ¿sí o no? Cuando uno hace una integral, o sea, cuando usted hace la integración, pues usted integra cada término, ¿no? El término constante se le volvió constante por x, o sea, todos los términos le subieron, ¿ya? Pero al final, este valor, o sea, al hacer los reemplazos y demás, pues tiene que aparecer un término más. Pero, en este caso, como la integral es definida, aparece constante, o sea, ¿aparecería un más c en este caso? No. No, ¿cierto? Entonces hay que hacerle algo a esta sumatoria. ¿Qué hay que hacerle a esta sumatoria? ¿Qué hay que hacerle? Restarle 1. Hay que ajustarle un primer término. ¿Ya? Porque es que los términos que podrían salir del lado constante se van a hacer 0, cuando a valga 0, ¿sí o no? Entonces, esta sumatoria va a ser desde 1 hasta n más 1. Y esto se parece mucho a un polinomio de Taylor, ¿ya? ¿Qué es lo que me toca hacer? Me toca hacer el arreglo de la función. Y para hacer el arreglo de la función, pues voy a hacer la misma consideración de ahorita sobre la hipótesis de acá. ¿Qué sabe usted de g de x? Que g de x es ¿quién? La integral entre a y x de f de t de t. ¿Sí o no? Sí.
Primer teorema fundamental del cálculo. ¿Quién es G' de X? Es f de t, Casi. f de t más c. F de X. What? Ah, ya, sí. ¿Sí o no? Primer Sí, teorema sí. fundamental del cálculo. ¿Quién sería G segunda de X? F' de X. F'. Eso quiere decir que cuando F esté en la derivada de orden I, G', ¿en qué orden de derivada va a estar? G, ¿en qué orden de derivada va a estar? Ah, y más 1. En el I más 1. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Listo, problema resuelto. Problema resuelto porque ahora yo puedo hacer esto. Ahí, desde 1 hasta n más 1. En vez de escribir iésima derivada, escribo que G tiene la I más 1 derivada en A sobre I más 1 por X menos A la I más 1. ¿Sí o no? Sí, señor. Y pues, efectivamente, ¿sí? Yo puedo hacer ¿el qué? ¿Esto qué sería? El polinomio de Taylor de orden n más 1 de G de X. ¿Sí queda claro? Sí, sí, sí. Sí, señor. ¿Listo? Ah, Entonces ya ahí de una u otra manera, lo que les digo, ya si ustedes quieren lo pueden escribir después con más canita, pero ya me queda claro que lo que tengo acá es un polinomio de Taylor de orden n más 1. ¿Sí o no? sí, señor. Listo. Entonces, miren que ya con eso nos queda claro que eso va a suceder y que, por ejemplo, lo podemos verificar entre seno y coseno. Eso digamos que podría ser una buena tarea, que usted tome el polinomio de Taylor del coseno, lo integre y verifique que el polinomio de Taylor que va a obtener es el polinomio del seno. ¿Listo? Entonces miren que ya me queda claro que el polinomio de Taylor se comporta bien con las derivadas y con las integrales. ¿Sí o no? Sí. Puedo tomar integrales, puedo tomar un polinomio de Taylor, integrarlo y eso me da otro polinomio de Taylor. Puedo tomar un polinomio de Taylor, derivarlo y eso también me da un polinomio de Taylor. Entonces eso va a ser una cosa útil. Para finalizar, o ¿para qué? Para poder mirar un poquito más de cosas acá el día de hoy, pues revisemos un poquito el teorema de sustitución. ¿Sí? Y el teorema de sustitución va a ser útil, de nuevo, a nivel computación, a nivel de hacer cálculos de polinomios de Taylor de funciones. No sé, quiero hallar el polinomio de Taylor de seno de 3x. ¿Ya? Entonces, pues, puedo utilizar esa clase de cosas. ¿Ya? Entonces, a diferencia de los otros, este está demostrado. Entonces vamos a revisar la demostración. Si es necesario, hacemos alguna cuenta. ¿Ya? Entonces, dice, sea g de x igual a f de cx. Esto es una sustitución, ¿no? Como se llama propiedad de sustitución porque finalmente es igual a la sustitución que usted hace en cálculo integral, ¿no? Pues cuando hace integral por sustitución. Entonces, siendo C una constante. Entonces, lo que le están diciendo es que el polinomio de Taylor de grado n de la función g con la variable x centrado en a es igual al polinomio de Taylor del mismo orden para la función x sobre cx centrado en ca. ¿Eso qué quiere decir? Que tanto la variable como el centro deben multiplicarse en el mismo factor. ¿Sí o no? Y de manera particular, cuando a valga 0, pues el polinomio de Taylor de g de x va a ser el polinomio de Taylor de f de c de x.
La demostración va a ser sencilla y la vamos a ver acá. ¿Quién sería G' de X? Pues, G es f de Cx. Hagamos acá un poquito de cuenta para ilustrar ese hecho rápidamente sin mayor dificultad. Entonces, G es quién? F de Cx, ¿sí o no? ¿Quién sería G' de X? C por F prima. Sería la derivada de esto. Pero eso tendría que ser C por F' de Cx. ¿Sí o no? Sí, sí. Porque aplico regla de la cadena. ¿Quién sería G segunda de X? C cuadrado por C cuadrado por F segunda TCX. de Cx. ¿Sí o no? Son las igualdades que me dan acá. Entonces, ¿quién sería la k'ésima derivada de G? Pues C a la K por la k'ésima derivada de F evaluada en Cx. ¿Sí o no? Vale, sí. Y pues cuando usted venga Sí. aquí al polinomio de Taylor, tener la k'ésima derivada en G sería equivalente a tener la k'ésima derivada en C, o sea, tener esto, la puede reemplazar por esta, ¿ah? K factorial sobre Cx menos Ca a la K. Y yo estoy seguro que de este paso a este paso hay algo no le cuadra, ¿sí o no? Sí. Uno dice, ¿qué pasó con el C cuadrado? Ya, o sea, se supone que cuando yo haga el reemplazo, estos deberían estar ahí. Es decir, o sea, usted tiene, voy a copiar sin la sumatoria. Usted tiene la k'ésima derivada de G en A sobre K factorial. Sobre por X menos A a la K. Y eso tiene que ser igual a ¿quién? A C a la K. ¿Sí o no? Por F' de CA sobre K factorial por X menos A. Bueno, acá en este caso, ¿quién sería? X menos CA. ¿Quién debería estar ahí? X menos CA. X menos X A. menos A. No, X Sí. menos A porque lo que hice fue, o sea, ojo. Ojo. Lo que hice fue reemplazar esta expresión Vale. por esta expresión. Ah, Ah, ok, ya. ¿Sí o no? Vale. No hice Sí. más. Sí, sí, sí. Ahora bien, tiene C a la K y tiene X menos A la K. ¿Qué puede hacer con esto? F' de CA sobre K factorial por, pues como ambos tienen potencia de orden K, le queda Cx menos CA a la K. ¿Sí o no? Ya, sí, señor. Listo. Ese es el paso a paso que pasa de acá a acá. Y pues esto por definición es este polinomio de Taylor. Y acá nos dan un ejemplo de para qué sirve. Y es para hallar el polinomio de Taylor de E a la menos X, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, ¿cómo halla usted el polinomio de Taylor de E a la menos X? Cogiendo el polinomio de Taylor de E a la X y reemplazando un menos 1. ¿Sí o no? Uy, Yo sé. Vamos, como la clase hoy la vamos a terminar con esto, vamos a hacer esas cuentas bien hechas y ya con eso paramos hoy el trabajo. Entonces, ¿cuál es el polinomio de Taylor de E a la X? Entonces, listo, tengo el lápiz negro ya. Entonces, ¿quién es el polinomio de Taylor de la función exponencial? La sumatoria para i desde 0 hasta n de x a la i sobre i factorial. ¿Sí o no? sí, señor. Listo.
Lo que me están pidiendo ahora es calcular el polinomio de Taylor de orden n para e a la menos x. En este caso, con respecto a la terminología de este teorema, ¿quién es c? -1. C es -1, ¿ya? Y entonces eso tiene que ser el polinomio de Taylor de -1 por x. Es decir, el polinomio de Taylor de e a la menos x tiene que ser esta misma sumatoria de menos x a la i sobre i factorial. ¿Sí o no? Sí. Y pues obviamente lo que va a pasar ahí es que lo que usted va a tener es lo que va a tener es una sumatoria. Lo que va a tener es una sumatoria para i desde 0 hasta n de -1 a la i por x a la i sobre i factorial. ¿Listo? Es decir, no tiene que ir a computar las derivadas ni nada. Ya con eso usted sabe que el polinomio de Taylor es ese. ¿Ya? Si usted quisiera saber cuál es el polinomio de Taylor de, no sé, quiere hallar el polinomio de Taylor de orden n de e a la 3x. Pues tendría que ser, la voy a escribir sin límites, sumatoria de 3x a la i sobre i factorial. ¿Sí o no? Sí, señor. Aplicando el teorema. Obviamente todos estos centrados en 0. ¿Por qué este resultado de e a la menos x aparece? Porque acá nos hacen caer en cuenta de algo. Y es que, por ejemplo, la función coseno hiperbólico, creo que alcanzan ahí a ver la definición en el libro, ¿sí o no? Sí, Que es la que vamos a tomar apunte acá. Entonces, Algunos. la función coseno hiperbólico de x está definida como ¿quién? Como un medio de e a la x más un medio de e a la menos x. La función seno hiperbólico va a ser lo mismo, pero acá en vez de un más va a ser un menos. ¿Será que yo puedo hallar el polinomio de Taylor de coseno hiperbólico? sí. Pues claro que sí, porque yo conozco este polinomio de Taylor y conozco este polinomio de Taylor. ¿Ya? Sí, señor. Entonces, cuando le pidan hallar el polinomio de Taylor de coseno hiperbólico de x, pues eso tiene que ser un medio del polinomio de Taylor de la exponencial más un medio del polinomio de Taylor de e a la menos x. ¿Sí o no? Pues porque aplico calcular Taylor de eso, pues tiene que ser calcular Taylor de esto. ¿Ya? ¿Este polinomio de Taylor lo conoce? Sí, Sí. porque pues es de la exponencial. ¿Y este lo sabe encontrar? Sí. También. Una observación pequeñita. ¿Por qué acá dice que el polinomio de Taylor del coseno hiperbólico es de orden 2n? Por... ¿Habían caído en cuenta de ese detalle? No. La razón es sencilla. Resulta que esto tiene acá un término -1 a la i. Entonces, si yo calculo el polinomio de Taylor, si yo calculo el polinomio de Taylor de e a la x y el de e a la menos x en un grado impar, este término es negativo, este término es positivo y se anulan. Sí, señor. ¿Listo? Por eso es que el polinomio de Taylor de la función coseno hiperbólico debe tener grado par. 2n. Debe tener un grado par para justificar que los términos no se anulan. Si yo lo calculo en un grado impar, el grado mayor se va a anular y entonces en realidad el polinomio me va a quedar de grado par. ¿Listo? Sí. ¿Quedó claro hasta ahí?
Ya. Sí, sí, señor, ya. Creo que hoy pues, fue provechoso, pudimos revisar en detalle la demostración o la teoría correspondiente al teorema 7.1, que fue lo que vimos ayer. Pudimos revisar en detalle las demostraciones de teorema 7.2, 7.3 y las aplicaciones. Miren que si ustedes se dan cuenta, todos los teoremas se usan para que usted pueda calcular polinomios de Taylor más fácil. ¿Va quedando claro el cuento hasta acá? Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces, ya con esto, el día de mañana vamos a mirar algunos teoremas de más, algunos teoremas que pueden servir para calcular polinomios de Taylor, y mañana sí vamos a mirar en detalle qué es lo que pasa con el polinomio de Taylor de arcotangente, con el polinomio de Taylor de logaritmo, y una vez que ya tengamos como los polinomios de las funciones trascendentes o por lo menos de las funciones que más utilizamos, entramos al problema de cómo se usa eso para hacer aproximaciones numéricas y cómo se pueden ir midiendo los errores. ¿Estamos? Ujú. Sí, Listo, muchachos. Entonces, yo creo que fue una sesión provechosa. Les voy a pedir que me esperen un momentico antes de finalizar para dar las asignaciones y demás. Pero, pues, como siempre, agradecerles por su colaboración y espero que todo haya quedado muy claro. Sí, señor. Muchas gracias.